Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que estén estudiando. Hoy día vamos a continuar con el uso de funciones, uso y creación de funciones, más concretamente. Las funciones son subrutinas que podemos usarlas dentro de SQL. En general, todos los motores de base de datos aceptan funciones, aceptan la creación de funciones y el uso de funciones concretamente. Las funciones también van muy aparejadas con lo que son los procedimientos almacenados, que los vamos a explicar después. Ahora vamos a ver que hay una referencia en los textos mencionando la palabra procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son un conjunto de códigos que realizan una tarea específica y pueden devolver valores, como pueden hacer acciones sobre las tablas de las bases de datos. Las funciones, en cambio, son diferentes y se utilizan en forma diferente. Entonces, una función es un conjunto de sentencias de forma similar a un procedimiento almacenado. ¿Sí? Select, update, select generalmente con algún tipo de cálculo. Con la diferencia de que solo debe retornar un valor. Siempre, absolutamente siempre en la programación, las funciones devolvieron un valor, uno y solo un valor, que puede ser un entero, un char, un flotante, etc. Pero siempre van a devolver un valor. Una función tiene un nombre, hay que declararle un nombre para ser llamada, obviamente, y acepta parámetros solo de entrada. ¿De acuerdo? No hay parámetros de salida. Sí, hay un retorno a la salida. No hay que anteceder la palabra clave in y retorna un valor obligatoriamente. Esta parte donde dice que no hay que anteceder la palabra clave in hace referencia a los procedimientos almacenados. Lo importante es que debe llevar un nombre, ¿sí? Y acepta una X cantidad de parámetros de entrada. Luego, en una función, a diferencia de un procedimiento almacenado, se lo puede llamar desde una sentencia select, como vamos a ver posteriormente, y como lo pueden haber visto en el texto que mostramos precedente a este video. Entonces, ¿cómo vamos a crear una función? Las funciones las podemos crear, las funciones, tanto como los procedimientos almacenados, los podemos crear desde el asistente de MySQL o con el asistente Workbench. ¿Sí? Con cualquiera de los dos me da la posibilidad de crearlo con un formulario de creación que me facilita las cosas. Pero también lo puedo escribir directamente, ¿sí? Hacer el script de SQL. Supongamos que hacemos el script SQL para hacer esta función. Entonces, arrancamos mencionando, y esto lo hacemos por precaución, un drop function if exist. ¿Sí? Y le preguntamos, mire, si existe esta función, bórrela porque la vamos a sobreescribir. Entonces, el nombre de nuestra función va a ser f-mayor. Vamos a usar lo que se llaman delimitadores. Estos delimitadores, ¿sí?, indican cuando se ejecuta el RAM. Por defecto, la mayoría de los motores de base de datos usan el punto y coma como RAM, ¿sí?, como ejecutar. Cuando nosotros usamos el delimitador, lo que le estamos indicando es que adentro va a haber código, ¿sí? Y hasta que no se termine el delimitador, obviamente no puede haber ejecución de ese código. Entonces, con delimiter // le estamos indicando que lo que sigue abajo es script. Creamos la función createFunction f mayor, abrimos paréntesis, declaramos las variables que vamos a usar, declaramos el nombre de la variable y el tipo de la variable. Y vamos a decirle cuál va a ser el valor de retorno, que el retorno va a ser un valor entero. Entonces, fíjense acá, la palabra clave return devuelve el tipo de dato indicado.
y solo va a devolver un valor, como ya lo hablamos anteriormente y como ustedes ya lo saben. Le vamos a decir además que es determinístico. Una función puede ser determinística o no determinística. ¿Qué significa que sea determinística? Esa palabra clave que se debe especificar en la declaración de la función es si la misma determinística o no. Y determinística retorna siempre el mismo resultado si las veces que se invoca enviando el mismo valor de entrada. O sea, nosotros vamos a llamarlo 100 veces, de 100 lugares diferentes, de 100 usuarios diferentes, pero vamos a usar valores, ¿sí? Valores de entradas. El mismo valor de entrada nos tiene que dar siempre el mismo resultado. Entonces, básicamente, la palabra clave determinístico significa que va a devolver siempre lo mismo. Y esto es importante a la hora de la seguridad. Una vez que declaramos las variables, abrimos el bloque begin. Dentro del bloque begin vamos a escribir los select y todo el script que corresponda. En este caso, por ejemplo, como los valores que vamos a pasarle como parámetro va a ser valor 1 y valor 2, vamos a preguntar si el valor 1 es mayor que el valor 2. Entonces, retorne valor 1. Cuando encontró el retorno, listo, la operación termina. La función termina, deja de ejecutarse. Observamos que estamos usando un if, else, end, if. ¿De acuerdo? También podemos usar case. ¿De acuerdo? Podemos usar cláusulas repetitivas. Las funciones y los procedimientos almacenados ya me dan mucho más potencia de programación. Ya no se limita solamente al select, ¿sí? Agregándole un if o un case, sino que podemos usar if, case y repetitivos. Que esto es importante y lo vamos a ver posteriormente. Bueno, cerramos el if con endif y posteriormente cerramos el begin. Begin termina con end y cerramos los delimitadores. Y ahora declaramos que el delimitador va a ser punto y coma. ¿Qué estamos haciendo? Devolviéndole al motor de la base de datos que ahora sigue su condición normal de que la orden de ejecutar va a ser punto y coma. ¿Cómo vamos a llamar a esta función? De un simple select y le vamos a dar los parámetros. Select f mayor y le damos el primer parámetro que va a ser valor 1, segundo parámetro que va a ser el valor 2. Va a ejecutar lo que está dentro del begin y el return nos va a devolver un entero. Así de simple. Esta función puede ser más compleja, puede ser tan compleja como lo necesiten. Es conveniente que las funciones sean muy complejas y en general no, pero podemos hacerlas complejas. Bueno, acá hay una explicación un poco más detallada de lo que es el determinismo para que nos quede un poco más en claro. Una función determinística es una función que siempre produce el mismo resultado para un conjunto de entradas dado. Esto significa que si se proporciona la misma entrada a la función varias veces, siempre se obtendrá el mismo resultado. Las funciones determinísticas son importantes en la programación y en las matemáticas porque permiten predecir el resultado de una función para un conjunto de entradas dado. Por eso esto tiene que ver con la seguridad también. O sea, a su vez nos estamos asegurando de que los resultados de una lectura de un select, que lo vamos a usar como valores de entrada, por ejemplo, para una función, van a ser siempre los mismos. Para ese conjunto de datos van a ser siempre los mismos. Ejemplo, vamos a ver una definición de estos de programación
Python, vamos a definir una función sumar que recibe los parámetros A y B, y el retorno va a ser la operación de A más B, la adición de A más B. Y va a ser siempre lo mismo. Esta función siempre devuelve la suma de dos números que se le pasan como argumento. Por ejemplo, si llamamos a la función con los argumentos 2 y 3, el resultado va a ser siempre 5 y eso no va a tener ningún tipo de variación. Para que podamos hacer un ejemplo del uso de la función, van a copiar los ejemplos que les dejo en la página siguiente a posterior de este video, ¿sí? Donde tienen la creación de una tabla y las funciones que la utilizan. Lo que tienen que hacer es crear la tabla como se les indica allí y luego crear la función que es copiarla y pegarla. En el segundo problema vamos a ir haciendo algunas variaciones al mismo ejemplo, que va a ser confeccionar una segunda función que le enviamos la cantidad de páginas que se visualizan por mes y nos retorne un varchar indicando el sitio que tiene tráfico bajo, tráfico medio y tráfico alto. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Si el tráfico es bajo, si se entrega menos de 20 millones de ejemplares, si el tráfico es medio, si está comprendido entre este valor y este otro valor, y si el tráfico es alto, si está por arriba de los 40 millones o igual. El resultado que pretendemos obtener va a ser algo parecido a esto. Eso es lo que ustedes deberían obtener. ¿Cómo lo vamos a crear? Crear y ejecutar la función 2 que está escrito en el script que les he dejado en la página. Lo mismo va a suceder para el problema 3. ¿De acuerdo? O sea, ustedes ya tienen los datos y tienen los scripts resueltos. La idea es que los copien, los practiquen, o sea, generen la tabla tal como se los está pidiendo y practiquen, digamos, en forma conducida, que va a ser copiar y pegar. Analicen la función que tienen asignada para que vean cómo es el comportamiento. En la próxima clase vamos a continuar con procedimientos almacenados. Muchas gracias.